A continuación vamos a iniciar un tutorial sobre Autodesk Inventor. Entonces, para el tutorial vamos a utilizar los planos extraídos desde el blog Plano Cirilo. Vamos a utilizar la válvula de bola de 3 vías. Entonces, vamos a revisar un poco de los planos. Y es esto lo que vamos a hacer. Aquí tenemos las piezas y vamos a ir creando en el orden que nos indique el plano. Entonces, lo primero va a ser el cuerpo. Vamos a estar revisando el plano constantemente para revisar las dimensiones. Entonces vamos a iniciar con el cuerpo, un perfil circular de 76 milímetros, debido a que no hay especificación, son milímetros. Entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar acá. Tomamos un círculo. Un diámetro exterior de 76 milímetros. Ponemos 76. Y tiene también un agujero circular pasante de 52 centímetros. Entonces lo podemos colocar de una vez. Tenemos aquí de 52 centímetros. Damos terminar boceto y le damos extruir. Damos a extruir y son 43.3 milímetros. A continuación vamos a hacer esta perforación que tiene aquí de 58 milímetros de diámetro con 2 milímetros de profundidad. Entonces tomamos una de las caras, son 58 milímetros, le damos terminar boceto, vamos a darle extruir 2 milímetros y le decimos que son de corte y en el sentido contrario y le damos a aceptar. También tenemos 6 perforaciones con agujeros roscados. Tenemos 6 agujeros roscados en el perímetro de ambas caras del cuerpo. Están en un radio de 65 milímetros, en un diámetro, perdón, de 65 milímetros. Entonces, venimos acá, le damos crear boceto, vamos a colocar un círculo concéntrico a todos los demás y lo vamos a colocar como línea de construcción, 65 milímetros. Vamos a poner una línea también de construcción y vamos a añadir un punto, aunque en realidad el punto no es necesario porque ya la intersección entre la línea y el círculo, disculpen eso, ya la intersección entre la línea y el círculo nos crea un punto, pero solo por no dejar. Entonces vamos a terminar boceto y vamos a crear un agujero. Entonces vamos a decir desde boceto
Le vamos a colocar aquí donde es agujero roscado. Bueno, mientras el computador está un poco lento, mientras carga, vamos a mirar las especificaciones del agujero. Tiene 5 milímetros de largo de la rosca, 7 milímetros de profundidad total, y dice que es M5 por 6, o sea que son 6 agujeros. Entonces ya cargó. Entonces decimos que la longitud de la rosca eran 5 milímetros. Decimos que no es pasante, sino que le agregamos distancia. Y la distancia total eran 7 milímetros. Entonces acá vamos a buscar perfil métrico M. Perfil métrico M, vamos a poner 5. Bueno, volvemos a cuadrar las dimensiones acá. Esta aquí son 5. 5 de rosca, 7 de profundidad. Creo que sí era así, voy a verificarlo. Sí, 5 de rosca, 7 de profundidad. Y le damos aceptar. Como pueden ver, ahí se nos creó un agujero roscado. Ahora, para crear los otros, no era necesidad de hacerlos todos de una vez, vamos a utilizar un patrón circular. Entonces, tenemos acá la opción de operaciones y un eje. Entonces, como operación vamos a seleccionar el agujero que acabamos de hacer. Seleccionamos ese agujero y como eje de rotación, el cuerpo. Al ser un perfil circular nos actúa también como eje. El eje central del cuerpo va a ser el mismo eje. Y decimos que vamos a crear 6 agujeros en 360 grados para que estén distribuidos de manera uniforme. Entonces ya tenemos eso, tenemos el agujero y nos dice que todo lo que acabamos de hacer a ese lado va igualmente al lado contrario. Entonces, por lo cual vamos a tomar este plano y vamos a decir simetría. Y como simetría vamos a utilizar esta instrucción que utilizamos aquí para cortar esta parte, los agujeros, y el plano de simetría va a ser este plano XY. Y le vamos a dar a aceptar. Esto lo ocultamos con clic derecho donde salga visibilidad. Como pueden ver al otro lado, bueno, nos faltó algo. Aquí en simetría nos faltó agregar el patrón. Operaciones y agregamos también el patrón circular. Y le damos a aceptar. Entonces, en la parte superior tenemos esta pequeña saliente, una saliente circular que tiene un diámetro de 29 centímetros. Entonces vamos a hacerla. Entonces para eso vamos a generar un plano. Entonces vamos a decir plano, vamos a colocar plano, tangente a superficie y paralelo a plano. Entonces a la superficie que va a ser tangente va a ser a esta y va a ser paralelo al plano
XZ. Entonces lo tenemos aquí, debido a que, como se ve en el boceto, esta está la parte superior de este saliente es totalmente paralelo, bueno, tangente a la superficie del cuerpo. Y lo hacemos justo en el centro, con un diámetro de 29 milímetros. Ahora vamos a darle extruir y le vamos a dar hasta siguiente. Ahora ya podemos ocultar este plano y sobre esta cara vamos a hacer una perforación, un agujero. Entonces vamos a hacer un agujero roscado M22. Entonces ahora agujero, para eso creamos el boceto con un simple punto y vamos acá en tamaño y ya estamos M22. Y decía que vamos a darle diseminación, volumétrico, distancia, decía que la distancia total eran 12 y la rosca es total. Entonces vamos a darle aquí rosca 12 y la distancia acá 12 también, y le damos a aceptar. Ya tenemos creada esa parte. Ahora vamos a crear la parte de abajo de la parte de abajo del cuerpo, para lo cual nos vamos a posicionar en el plano YZ. Entonces, aplicando F7, hacemos un corte, hacemos el corte a la pieza sobre el plano con el cual estamos trabajando. Entonces vamos a agregar una línea de referencia justo en el centro, una línea horizontal, con una restricción, la vamos a restringir al centro, que nos quede esto completamente definido. La convertimos en línea de construcción y ahora sí vamos a tomar unas referencias. Nos dice que hay 62 centímetros desde el centro de la pieza, desde el centro del círculo pasante hasta la parte de abajo de esta pieza. Entonces vamos a generar el perfil que tiene la pieza acá abajo. Es algo de esta forma. Ya terminaremos de pulirlo. Y decimos que de esta parte hasta esta hay 62 centímetros. Tenemos 62 centímetros. Esto sube hasta esta parte un poco. Y vamos a generar un poco el perfil que tiene en la parte interior. Entonces, para esto vamos a utilizar una función que se llama revolución y para la cual necesitamos un eje de rotación. Entonces ponemos una línea, le damos clic derecho y decimos que va a ser un eje. Entonces ahora tomamos medidas y nos dice que con respecto al centro esto va a tener un diámetro de 80 milímetros.
La parte interna va a tener un diámetro de 22 milímetros, la perforación interna que tenemos acá. La altura de esta pieza aquí va a ser de 10 milímetros. También vamos a tener aquí, vamos a generar un pequeño rectángulo. Bueno, es un cuadrado porque a todos los lados son iguales, que va a ser de 2 centímetros de ancho, 2 milímetros, perdón, 2 milímetros de ancho por 2 milímetros de altura. Entonces, pero como es un perfil abierto, vamos a tomar esta herramienta que se llama recortar y vamos a cortar aquí. Se nos quitó la cota que teníamos porque acabamos de cortar la línea. Entonces vamos a decir que estas dos líneas van a ser colineales y vamos a volver a colocar la cota. Como no se nos ha movido, va a estar en el mismo valor, 62. Entonces nos dicen que de esta cara, de esta línea del rectángulo, con respecto al centro, hay un diámetro de 40 milímetros. 40 milímetros, 2 milímetros de altura aquí, se me ha borrado, la volvemos a poner, no hay problema. Entonces, esto tiene 7 centímetros de espesor, 7 milímetros, perdón. En esta parte de acá tenemos 7 milímetros de espesor aquí. Y desde esta línea, con respecto al centro, hay un diámetro de 25.3 milímetros. Ahora vamos a tomar las medidas del perfil interno, que son las que nos aparecen acá en el detalle C, nos aparecen acá en escala 3:1. Nos dicen que la altura que tiene esta parte de aquí es de 3.5 milímetros. Y la altura que tiene esta parte aquí es de 2.5 milímetros. Esta cota de acá se nos ha borrado, son 10 milímetros, pero aún nos queda completamente definido. ¿Por qué? Vamos a ver. Es porque esta línea tiene que ir horizontal, no está restringida como línea horizontal, entonces tomamos acá en restringir y hacemos que quede horizontal. Ahora, además de eso, hay que añadir unos redondeos. Tenemos redondeo aquí en 2 y de 3 aquí. Entonces vamos a tomar, perdón, esto no era, acá, empalme de 2, si era de 2 ahí, aquí de 2, de 3 acá, tenemos de momento todo esto. Y todo esto sube hasta el cuerpo.
Entonces, vamos a cerrar el perfil. Vamos a suprimir esta y vamos a unir estos dos puntos. Entonces, ahora le vamos a dar una altura, simplemente que nos quede dentro de los parámetros que ya tenemos listos, y vamos a generar la revolución. Entonces le damos revolución, le damos aceptar y creamos esta pieza. Pero esto nos debe conectar con la parte de abajo del resto del cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un boceto. Cortamos esto para que nos deje ver acá y vamos a darle proyectar geometría. Y vamos a tomar esta parte y esta parte. Y vamos a generar una instrucción con ese perfil. Y vamos a decirle que hasta el siguiente, para que se nos conecte perfectamente con el resto del perfil, con el resto del cuerpo. Hay bien otras maneras de hacerlo, como hacer la revolución que atravesara todo el cuerpo y luego hacer este agujero, pero me parece que así era mucho más rápido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora debemos generar un corte. Debemos perforar la pieza. Ahora debemos perforar la pieza, que es el agujero que queda en la parte inferior, el agujero de 25.3 milímetros. Entonces vamos acá, vamos a generar en este plano y vamos a trabajar del otro lado, F7. Y decimos que de 25.3 milímetros. Podríamos tomarlo de las líneas que aparecen, podríamos tomarlo desde el agujero que aparece abajo porque se supone que es el mismo, pero como hay tantos círculos abajo no podríamos saber con exactitud cuál es, entonces lo vamos a hacer así. Ahora vamos a extruir un corte, vamos a extruir, corte, distancia hasta, podríamos dejarla hasta aquí, pero no, bueno, vamos a darle distancia y le damos un corte que nos aseguremos que pase, sin que llegue a pasar a donde no debe. Y vamos a darle 30, creo que queda muy corto aún, podríamos extraerla de aquí. Y podemos revisar con la rueda. Y listo, tenemos, con esto ya tendríamos listo el cuerpo. No, aún nos falta algo. Nos faltan las perforaciones en la parte inferior. Nos dice que son perforaciones en un radio de 31 milímetros, de 8 milímetros de diámetro cada perforación, y son 6 a 60 grados cada uno. Bueno, eso sale sobrando. Entonces, sobre este perfil creamos un boceto, F7 para que nos deje ver mejor. Creamos un círculo, construcción 31, o sea que son 62 de diámetro.
y ninguna está centrada, entonces vamos a crear aquí, en el centro no hay ninguna, creamos una línea aquí, otra línea acá, ambas como líneas de construcción, separadas 60 grados. Entonces ahora vamos a darle agujero liso de 8 milímetros de diámetro y que sea pasante. Ahora vamos a crear un patrón circular, operaciones, el agujero y el eje de rotación, esta base de abajo. 6 agujeros y listo. Bueno, ahora nos faltaba algo más, que es darle el redondeo a la parte de abajo del cuerpo, entonces vamos a darle empalme y era de 2 milímetros. Entonces aquí y ya tenemos, le damos a aceptar. Y ya tendríamos la primera pieza, que sería el cuerpo. Entonces ahora eso sería todo por el momento. Ya en el próximo seguiremos con la bola.